Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a mirar cómo se trabaja con la librería Allegro en Dev C++. Esta librería la podemos descargar gratis de la web y es muy utilizada para dibujar y para el desarrollo de juegos. Para poderla utilizar necesitamos configurar algunas cosas en el compilador. Ya vamos a mirar entonces cómo procedemos. Inicialmente eh, debemos tener en el caso del compilador de DebC++, les decía. Entonces en mi caso tengo instalado la versión 5.1. Adicionalmente bajé de la web entonces la, la librería. Pues básicamente lo que tenemos que hacer es bajarla. Es un archivo comprimido, lo comprimimos, lo ejecutamos y básicamente digamos que no tenemos que hacer nada extraordinario, sino simplemente darle siguiente. La configuración que normalmente necesita cualquier aplicación. Les decía que una vez entonces tenemos la librería instalada, entonces para verificar que efectivamente quedó bien, que fue reconocida dentro del C, dentro del lenguaje, dentro del compilador, entonces entramos por la opción New y en Project verificamos por aquí en la pestañita que dice multimedia, y entonces aquí aparece ya el logo de Allegro. Inicialmente, a ver, para generar entonces o para poderla utilizar necesariamente tenemos que, como entramos ahí por la opción Project, entonces generar un proyecto. En este caso elegimos el logo de Allegro y acá le damos un nombre y generamos el proyecto. En un video anterior ya colocamos la forma como creamos proyecto. En este caso digamos que el procedimiento es exactamente el mismo, solo que pues vamos a utilizar la librería Allegro. No lo voy a hacer, simplemente decimos que es un proyecto en C++ y de ahí en adelante se asume que podemos seguir utilizando. Ya dentro del compilador, entonces entramos apenas tengamos creado el proyecto, entonces entramos por acá por herramientas, opciones del compilador, y en este caso aquí en la última, en la parte inferior, entonces es donde colocamos entonces normalmente -lm-laleg, no aparece, entonces necesariamente lo requiere. Y adicionalmente a eso, entonces por aquí por la parte de directorios, entonces hay la necesidad de incluir las librerías, en este caso los binarios, las lib, los include. Entonces para ello simplemente miramos acá, hacemos clic aquí en la carpetita que aparece en el icono en la parte derecha y nos debe llevar entonces a la carpeta donde tenemos almacenado entonces el compilador. A tener en cuenta, el compilador debe estar ubicado en la raíz. No podemos colocarlo en archivos de programa, sino en este caso en la raíz. Como son inicialmente los binarios los que vamos a incluir, entonces en ese caso el procedimiento es que seleccionamos la carpeta, le decimos aceptar, acá le queda entonces seleccionado, y aquí le decimos adicionar. No lo voy a hacer porque en este caso pues ya la tengo, es la segunda que aparece ahí, y de esa forma entonces entonces procedemos con las otras librerías. En el caso del lib, entonces vamos y ubicamos la lib, la adicionamos, y en los dos últimos, estos dos include, quedan exactamente con la misma include en las dos posibilidades. Necesariamente de pronto es importante que garanticemos de que esas librerías en todos los 4 casos queden de segunda. Acá en el caso, a ver si no, normalmente por acá ya habían 4, entonces simplemente con estas flechitas de desplazamiento yo puedo ubicarla entonces en el sitio que quiero que quede. Número 1. Entonces incluimos estas dos
estas dos palabritas acá, el menos LM menos ALEG, y acá entonces por directorios entonces incluimos. Después de que tenemos eso, entonces se asume que nuestra librería debió quedar configurada. Como quedó configurada, entonces pues básicamente la idea es que el programa lo único que va a hacer entonces es pues dibujar una ventana, colocar de pronto una leyenda en esa ventana. Entonces incluimos la librería como cualquier otra, y en este caso digamos que el código que estoy utilizando lo incluí en una función que es miembro de una clase, pero el código básicamente pues es uno de los ejemplos que nosotros encontramos en internet. Básicamente acá lo que hace es dibujar entonces una ventana. La función principal, entonces acá un poquito digamos que tengamos en cuenta que acá lo que estoy haciendo es la declaración de un objeto, la invocación al método, y como es ambiente gráfico, en ambiente gráfico entonces el main no tiene ese nombre, sino es WinMain. Entonces simplemente debemos utilizar este enOnMain para que nos funcione. En ese caso vamos a probar, y acá ya está funcionando. Simplemente me está dibujando una ventana, me colocó aquí esa leyenda de mi primera ventana. Acá todavía no están programados los eventos del ratón, entonces lo estoy sacando con control C, y básicamente entonces para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente entonces haciendo una descripción muy somera de lo que tiene la función que inicializa el Allegro. Entonces el Allegro raya al piso viene, inicializa, reconoce el teclado, por acá los colores, en este caso el gris de fondo que estamos tomando, y la detección del buffer. Estas dimensiones entonces corresponden entonces al tamaño de la ventana, 320 por 240, el color, y acá entonces con estas instrucciones que podemos ya comenzar entonces a escribir datos en pantalla con el text out center en raya al piso X. Entonces lo que voy a hacer, voy a generar entonces una nueva leyenda, digamos que es, entonces nos va a mostrar primera ventana creada en Allegro. Como tal, el primer parámetro, el parámetro que está a continuación, entonces la primera coordenada corresponde a las X. Acordemos que las X, entonces el punto 00 en ambiente gráfico es la parte superior izquierda. Entonces el 00 está aquí en toda la esquina superior izquierda. El X lo podemos recorrer desplazándonos horizontalmente, y el Y verticalmente, es decir que simplemente va a colocar entonces dentro de esa ventana de 320 por 240 nos va a colocar entonces en la 160, en la línea 25. Entonces nos va a generar la primera ventana, y la otra entonces vamos a generarla en la línea 55, comenzando en la columna 60, y la línea creada en Allegro básicamente. Ahí está. A tener en cuenta también, entonces cada que generemos un proyecto, entonces tener en cuenta que por acá debemos venir y cerrarlo para que no interfiera de pronto, quede por ahí en el buffer e interfiera de pronto con otras aplicaciones que hagamos. Voy a mirar entonces otro ejercicio que ya tiene un poquito más de código. La estructura es exactamente lo mismo, la función entonces tiene las mismas instrucciones que inicializan, solo que en este caso entonces estamos colocando, digamos que además de texto estamos colocando entonces haciendo líneas. Vamos a mirar en últimas entonces a ver si funciona. Efectivamente, entonces ahí está la misma ventana, solo que en este caso entonces pues yo ya coloco, ustedes ya se dan cuenta que a través de las coordenadas yo puedo colocar entonces, ubicar el texto en la pantalla, y adicional a texto entonces estoy colocando entonces líneas.
dibujando líneas de diferentes colores. Entonces acá ya nos dimos cuenta exactamente la parte inicial sigue siendo exactamente la misma. Por acá entonces está colocando la leyenda, está colocando entonces por aquí en la parte de abajo entonces está colocando las líneas, las primeras coordenadas son XY inicial, la segunda es XY final, y acá entonces nos está generando un color para cada uno de los nucleótidos que está dibujando de una cadena de ADN. En ese caso, se dan cuenta que estoy colocando entonces letras y líneas de diferentes colores y los estoy organizando entonces en esa pantalla gráfica. Alegro, importante de pronto para que tengamos en cuenta cuando nuestra afición de pronto o nuestra afición y aspiración de pronto son los juegos, entonces qué rico poder entonces generar código para generar nuestros propios programas de juegos. Hasta aquí, nos vemos en una próxima oportunidad.